Saludos, te habla el profesor José Rodríguez de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón y hoy quiero compartir contigo el tema de prototipos. Podemos visualizar un prototipo como si fuera una declaración de una función de la misma manera como si fuéramos una declaración de una variable antes de utilizarla. El prototipo establece en algún lugar del código que existe una función que se llama de alguna manera, que va a devolver algo y que va a recibir algo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta ocasión tengo una función que se llama mi función, que en los paréntesis están vacíos, por lo tanto no recibe nada. Y que tiene establecido un void, por lo tanto no devuelve nada. Asimismo, tengo otro prototipo de una función que se llama mi función, que los paréntesis están vacíos, por lo tanto no va a recibir nada, sin embargo va a devolver un entero. En este ejemplo tengo una función que no devuelve nada, que se llama mi función, pero va a recibir un entero. Y esto es exactamente lo mismo, lo único que no se le escribió la n y es completamente válido en el prototipo. Ya en la definición de la función hay que escribirlo. Aquí tenemos una función que va a recibir dos enteros, va a hacer algo con ellos y no va a devolverlos, no va a devolver nada porque tiene un void. Tenemos acá exactamente lo mismo, una función, un prototipo que va a recibir dos enteros y no va a devolver nada. Así que es completamente válido, faltó ponerle las variables. En este prototipo tenemos que vamos a recibir tres enteros, se va a hacer algo con esos tres enteros y se va a devolver un entero. En este prototipo que se llama getNum, vamos a recibir una letra, un tipo carácter, y vamos a devolver, digamos, el equivalente número en la tabla ASCII de ese carácter. Y podemos hacer lo mismo a la inversa, podemos recibir el número y devolver entonces el carácter correspondiente en la tabla ASCII. Podemos tener un prototipo que reciba un número en los paréntesis y me diga si ese número es válido devolviendo un true o un false por ser un valor booleano. O podemos recibir un carácter y entonces determinar si ese carácter es un dígito y devolver cierto o falso si es un dígito. De igual forma puedo tener una función que reciba un string, en este caso vamos a tener una frase, y me diga, por ejemplo, cuántos caracteres, cuántas letras tiene esa frase y devuelva ese número. Podemos tener otra función que se llame se trancó el juego y entonces no reciba nada porque está vacío. Sin embargo, tenga un mecanismo interno para determinar si un juego particular está trancado o no. Y devuelve sí o true o false. En este caso tengo la división de dos números enteros y por ser una división posiblemente tenga un número con punto real, un punto flotante, por lo que entonces estaría devolviendo un float. Puedo tener un float o dos float que entren a esta función y el resultado sea un double y devuelva ese double. Puedo tener una función main que no recibe nada, sin embargo devuelve un int. Y puedo tener una función main que devuelve un int y que reciba un RGC y RGB. Entonces, esto mayormente eso lo pueden ver en programas que utilicen entradas desde el prompt, desde el command prompt, y usted puede tener, por ejemplo, el programa que se llame mi programa y va a tener un argumento número 3 y un argumento número 5. En términos generales, vamos a tener que como son tres palabras lo que estamos escribiendo separado por espacio,
esto va a tener un número 3. Y entonces esto es un arreglo de punteros de caracteres. Y esto lo que va a almacenar esto es la posición 0 mi programa, en la posición 1 el 3 y la posición 2 el 5. Así que esos parámetros estarían entrando desde Command Prompt. En este caso particular de getError, estamos recibiendo un número entero particularmente, y esto entonces se va a convertir en un mensaje diciendo cuál es el error correspondiente a ese número. O podemos tener una frase que sea, digamos, Ana Cruz, y entonces que esa frase la separemos de forma tal que solamente nos quedemos con Ana, y entonces eso sea lo que devolvemos, la primera palabra de esa frase. O podemos tener un prototipo de una función que no devuelve nada porque está vacío y me devuelva un saludo, un hola, ¿qué tal? Vamos a ver algunos ejemplos en código o en fragmentos de código. Vamos a trabajar con la clase string, por lo tanto tengo que incluir el include string. Esto aquí sería mi prototipo, el string get saludo. Tengo la función main, donde voy a declarar una variable que llamé mensaje de tipo string. Y luego estoy llamando a la clase saludo. Por lo tanto, cuando yo llamo, a esta función que se llama getSaludo, tengo que salir de aquí e ir a donde se encuentre esa función. Entro por aquí. Aquí no hay nada, no le estoy pasando nada. Sin embargo, estoy diciendo que esto va a devolver todo un string. Y esto que dice aquí entre las comillitas, de aquí a aquí, en este caso dice saludo, todo eso va a hacer un return y va a salir por ese string. Al salir por ese string, se va a almacenar en la variable mensaje, y al guardarse la variable mensaje, se muestra en la pantalla. En este otro ejemplo, es bien parecido al anterior, lo único que entonces se llama la función getSaludo. Volvemos otra vez, no recibe nada, sin embargo hace un return de esta frase que dice saludos, sale por el string, y al salir aquí, en vez de almacenarse en una variable, sale directo al cout, por lo tanto esos saludos va a salir directamente en pantalla. En este caso tenemos el prototipo de la función que no va a devolver nada, por eso tiene un void que se llama print saludo, y simplemente desde el main simplemente se invoca esta función y él sale de aquí, entra a la función, y en la función simplemente muestra en pantalla. Sin embargo, fíjese que mostrar en pantalla es muy distinto a devolver algo a través de la función. Son dos operaciones distintas. Repito y soy enfático, es muy distinto devolver un valor a través del parámetro de la función que mostrar en pantalla. Si muestro en pantalla, yo puedo mostrar en pantalla y no devolver nada. Y al igual puedo devolver y no mostrar nada en pantalla. Son dos operaciones distintas. En este ejemplo, en este prototipo estoy diciendo que voy a recibir un string. Por lo tanto, aquí en la función tengo que decirle, ¿sabes qué? Me vas a devolver un string. O sea, tengo que pasar cuál es el saludo que yo quiero imprimir. Entonces, ese hola pasa a través del paréntesis y se almacena en la variable mensaje. Y luego, ese mensaje se muestra en pantalla, y fíjese que nuevamente se está mostrando en pantalla y sin embargo no se está devolviendo nada en esta función. En este caso particular, pues tengo la función o el prototipo de la función que se llama esVálido.
donde en este caso recibo un número y voy a determinar si es válido o no, dado un criterio, y si es válido o no, lo voy a devolver como un valor booleano. Entonces comienzo el programa en la función main, luego entra en la declaración de la variable número, y ese 7 se guarda en esa variable. Entonces ese 7, por ende, pasa como un parámetro a esta función que se llama esVálido. Al pasar a esa función tengo que ir entonces salir de aquí y el 7 se almacena en esta n. Fíjese que en el main tengo la variable número, sin embargo en la función tengo la variable n. Son variables distintas, pero funciona porque yo le paso el contenido de esta variable a través del paréntesis, y a pesar de que le estoy pasando un número, una palabra distinta, lo que estoy es copiando el contenido. Por lo tanto, si esto tenía 7, él copia ese 7 y lo almacena en la n. Luego dice aquí, si el 7 es mayor que 0, es decir, si es un número positivo, devuelve que es cierto, y ese true sale a través de ese booleano, de ese valor booleano, y lo atrapa entonces este if. Déjame borrar un momentito aquí. Este entonces lo atrapa ese valor booleano que fue devuelto a través de este if, pues lo atrapa ese if, y ese return, perdón, y entonces todo esto es true. Al ser true, viene aquí y dice, ¿sabes qué? Es válido. Hubiese sido bueno ponerle un else para decir, si no es un true, pues entonces devuélveme que no es válido, un mensaje. Pero esto era para mostrar un poco cómo es la relación entre lo que es el prototipo de una función y la definición de una función. Esta es la definición de la función y este es el prototipo. ¿Ven? Que es esto es básicamente la primera línea de lo que sería la función per se. Y con esto nosotros decimos, en algún sitio del código existe algo que va a devolver, en este caso un booleano, que se llama esVálido y que va a recibir un número. Y entonces aquí es donde se está llamando esta función. Espero que les haya gustado este tutorial y espero que sintonicen para otros tutoriales de este mismo tema. Espero que la haya disfrutado. Dios los bendiga.